mandarles un saludo. Han estado una semana de capacitación misionera, han estado junto con los escribe, bien, compartiendo allí una casita y bueno, los escribe también mandan muchísimos saludos para todos los hermanos. Amén. Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Amén. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Dice en Juan capítulo 12, versículo 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios. Probablemente si estamos aquí, muchos de nosotros podamos decir: bueno, un día he recibido un llamado de Dios. Bien, cuando hablamos de un llamado de Dios, hablamos de algo que Dios nos llama a hacer. Bien, recién tomo el ejemplo de Ana porque ella acaba de hablar. Recién ella dijo: a mí desde pequeñita el Señor me llamó, el Señor puso un sentir, puso un propósito en mi vida. Pero seguramente tú también puedes contar una historia parecida y probablemente hay palabras de Dios, hay promesas de Dios. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Bien, y es muy importante lo que hacemos nosotros con las palabras de Dios, lo que hacemos nosotros con su llamado. Muchas veces olvidamos sus palabras, muchas veces las enterramos, muchas veces no nos gusta. Pero hoy quiero hablarte de un llamado especial de Dios, un llamado especial de Jesús para todos los creyentes. Y quiero hablarte del llamado más difícil. Y si tuviera que poner un título a esta predicación es el llamado más difícil. Quiero contarte algo a lo que has sido llamado y probablemente sea lo más difícil que tengas que hacer. No se trata de predicar a una multitud, no se trata de sanar a muchos enfermos ni de resucitar a muchos muertos. Se trata de algo que tú y yo podemos hacer desde ya. ¿Amén? Así que vamos a hablar hoy un poquito acerca del llamado más difícil para el creyente, para el cristiano. En este texto que acabamos de leer, para situarnos un poquito en la escena, un poquito antes, si tú lees ahí el capítulo 12, se produce ese momento que todos conocemos y es cuando Jesús entra en Jerusalén. Muy bien, entra en Jerusalén como un rey humilde, como profetizaban, como cuando había profetizado los profetas. Entra ahí subido en un pollino, en un burrito, entra ahí y todos le reciben diciendo: al rey, Hosana. No dicen eso. Bueno, dicen Hosana, bendito, pero nosotros la cantamos así, ¿no? Hay gente que la ha hecho herejía esta canción y cantan Alguien Roxana. Muy bien, pero son temas que tendrán que rendir cuentas a Dios algún día de todo. Todo el mundo en Jerusalén, era la fiesta de la Pascua, era una fiesta donde se recibían gente de todos los alrededores, de todas las ciudades vecinas, e incluso gente que no era del propio pueblo judío asistía a la fiesta de la Pascua. Es decir, que era una fecha muy importante y en esta fecha Jesús entró a Jerusalén y hizo lo que conocemos como su entrada triunfal. Miren, me acabo de atrapar con una chincheta. Alguien me quiere asesinar. Estaba para otro, Si alguien se arrodilla hoy en el altar, tenga cuidado. Jesús entra en Jerusalén, hace una entrada triunfal. Jesús casi por primera vez, de alguna manera, él descubre que es el Mesías, que es el rey de los judíos, que es el enviado de Dios. Ustedes pueden recordar como en muchas ocasiones Jesús, pues este hecho no lo decía públicamente, no lo decía abiertamente porque podía causar, entre otras cosas, que lo apedrearan o que lo quisieran matar, pero fue algo que la gente fue descubriendo poco a poco. Y en Juan capítulo 12 es cuando vemos el final del ministerio público del Señor. O sea, este hecho que acabamos de leer es el último momento donde Jesús ejerce su ministerio público delante de los hombres. Y en este último momento de su ministerio público,
Él nos dejó como regalito el llamado más difícil para cualquier persona. Amén. Quiero que puedas leer conmigo nuevamente los primeros versículos, desde el 20 hasta el 22. Dice: había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, que se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entre todo este pueblo judío que celebraba el hecho de que el Mesías estuviera en medio de ellos, aparecen unos griegos, aparecen unas personas que no eran del pueblo judío. Y estas personas, que eran unos griegos, probablemente eran unos griegos helenos, es decir, unos griegos que tomaban las enseñanzas judías y que creían en la venida del Mesías, pero estos hombres a los cuales estaba fuera de lo que el Señor quizás había venido a buscar, que era a tratar con la nación de Israel. Estos hombres dicen: queremos ver a Jesús. Anteriormente los fariseos y las personas que estaban viendo cómo Jesús entraba en Jerusalén dijeron una frase: todo el mundo se va detrás de él. Y de repente lo que vemos en esta escena es como el ministerio de Jesús aún comienza a traspasar las barreras, los límites de llegar solo al pueblo judío, porque vemos un caso aquí, se ve en toda la Biblia, pero vemos un caso donde los griegos, personas de fuera, vienen a buscar, a hablar con Jesús. Y fijaros lo que dice Jesús después de que Felipe y Andrés discutieran a ver quién le decía a Jesús que estaban los griegos. No sabemos por qué discutieron. Quizá eran los guardaespaldas de Jesús, no sabemos bien por qué. Pero Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ha llegado la hora no significa que Jesús tenía una alarma en el móvil y le sonó y dijo: ahora sí es el momento de hablar la palabra. ¿También? Jesús dice: ha llegado la hora. ¿Por qué dice esto? Bueno, si lees en el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 30, dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 8 dice: Jesús estaba enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Un poquito antes, en Juan capítulo 2, bien, María, cuando estaba en una boda con Jesús, y María sabía bien quién era Jesús, le dice: Jesús, vamos, hijo mío, hazlo. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esta expresión, ha llegado la hora, es algo que se repite bastante en el libro de Juan. ¿Y qué significa esto? Bueno, Jesús mismo lo dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si yo te pregunto, ¿cuál fue el momento más glorioso de la vida de Jesús? Probablemente a nuestra mente puede venir, bueno, cuando resucitó a Lázaro. No. Probablemente fue cuando sanó a la mujer encorvada, porque le tocó por detrás, él no dijo una palabra, no dijo ninguna, y de repente fue sana. Y otros pueden decir ahí mismo Juan: no, seguramente fue cuando vino aquel hombre que su hijo estaba enfermo y con solamente decir la palabra, a 50 kilómetros, esa palabra viajó y hizo sanar al hijo de este centurión. Otros pueden decir cuando sanó a la suegra de Pedro. No, este es el momento más fatídico para la vida de Pedro. Bien. Pero, ¿cuál es el momento más glorioso de la vida de Jesús? Su crucifixión. El momento más glorioso. Y si queremos hablar de gloria, y tenemos aquí 2 carteles que nos hablan de gloria. El momento más glorioso del ministerio público de Jesús fue su muerte. El momento más glorioso de la vida de Jesús fue su muerte. Y cuando estos griegos vienen a buscarle, Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabes qué? Jesús fue llamado a glorificar a Dios. ¿Cómo? Mediante su muerte y su resurrección, dándonos a nosotros y a toda la humanidad la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Ahora, hermanos, tú y yo, como tenemos en estos carteles atrás, también estamos llamados por el Señor a mostrar la gloria del Señor. Estamos llamados a hacer conocer el nombre de Jesús, a que la gloria del Señor
se pueda experimentar en todas las naciones, en todas las gentes, en todo lo que nos rodean, empezando en nuestra iglesia, siguiendo en nuestra ciudad, siguiendo en nuestras ciudades vecinas, siguiendo por nuestro país, que la gloria de Dios, que la gloria de Jesús sea conocida en todo lugar. Ahora, si el momento de mayor gloria de Jesús fue el momento de su muerte, ¿cómo será el camino que tú y yo tenemos que transitar para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida? Yo quiero hablarte de este llamado, que te he dicho que es el llamado más difícil, ¿sí? Y te pido que no te asustes. Jesús dice en el versículo 24, de cierto os digo, no se lo dice a los griegos, parece que se lo dice a Andrés y a Felipe y a muchos judíos que le rodeaban, le dice, de cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. ¿Cuántos quieren mostrar la gloria de Dios en su vida? Amén. En su familia. Amén. Amén. Bien. Lo primero que tienes que saber es que tú y yo estamos llamados a experimentar la muerte. Para poder ver la gloria de Dios, o mejor dicho, para que la gente pueda ver la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Jesús sea glorificado, es necesario que tú y yo, en primer lugar, cumplamos con este llamado, que es el llamado más difícil, experimentemos la muerte. Esa palabra fatídica que a algunos les da miedo hasta pronunciar, muerte. Y para explicar esto, Jesús usa una imagen que era muy propia del momento. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la cosecha. ¿Bien? Era el momento donde se celebraba porque se había sembrado la semilla en la tierra y era el momento de la cosecha, era el momento de tomar lo que la tierra había producido. Y usando esta fiesta, Jesús usa esta figura, que es la figura del grano de trigo, pero usa el grano de trigo por ser algo común, pero ese grano de trigo podría ser de cualquier otro cereal o de cualquier otro fruto. Bien, en este caso usa el trigo. Y dice, cuando el grano de trigo cae en la tierra y no muere, ¿qué pasa? Este queda solo. Pero si el grano de trigo muere en la tierra, el original dice, se descompone. Si el grano de trigo consigue entrar en la tierra, descomponerse, desintegrarse, y este grano trae muchos frutos. Esto no es una clase de agricultura, ni mucho menos. Pero aquí la Biblia y el Señor nos enseña un principio espiritual. Jesús hizo algo fantástico en su tiempo de ministerio público en la tierra. Pero escúchame, si todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, todas las enseñanzas, no se consumaban con el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros, toda su obra no tendría fruto. Sería un hombre recordado, sería una persona fabulosa, alguien a quien imitar, pero no tendría fruto. Porque para que hubiera fruto, tenía que haber muerte. ¿Entienden esto? ¿Entendemos esto? Es muy sencillo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo tengo que morir yo? Bueno, antes de hablar de nuestra muerte, que es la que tenemos que pasar, en Romanos 5:18, dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque como por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Antes de entender en qué grado tenemos que nosotros experimentar la muerte, antes de eso tenemos, hermanos, que aprender el significado, el valor y la importancia que tiene y que debe tener en nuestras vidas la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz para un judío era el elemento más insultante, es decir, un judío no podía morir en la cruz. La ley declaraba que todo aquel que era colgado en la cruz era hecho maldito, era hecho maldición.
y cómo Dios mismo va a ser colgado en una cruz. Esto era algo ilógico, esto era algo que no tenía pies ni cabeza, algo que no tiene sentido, pero era el plan de Dios para salvar y amar a toda la humanidad. Y la Biblia nos habla de que al igual que el pecado de uno, refiriéndose a Adán, nos constituyó a todos pecadores delante de Dios. Y al ser pecadores todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, del favor de Dios. La obediencia de uno, refiriéndose a Jesús, el amor de uno, la entrega de uno, propició que la gracia que nos trae justificación y la vida eterna reine en nosotros. Hermanos, tú y yo no podemos extender su gloria, ni podemos, como hablamos la semana pasada, buscar cosas mayores con respecto a la salvación, si no tenemos bien presente, si no entendemos lo que significa la cruz de Cristo en nuestras vidas. No hay evangelio sin cruz. Lo que le da sentido, lo que le da valor, lo que le da vida a todo lo que creemos es la cruz. Y hermanos, hoy por hoy, lamentablemente hay una tendencia de convertir el evangelio en una práctica que hace bien a la vida del hombre y la familia. Y esto es verdad, Dios hace bien, Dios cambia, Dios restaura, Dios sana. Pero el evangelio habla de la cruz. Y tú y yo no podemos caer en el error de olvidarnos del significado que tiene la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es nuestra gloria. La cruz de Cristo es el momento sumum, el momento mayor de la obra de Jesucristo. Es cuando Él consumó su obra. Y Pablo, hablando de esto, dice en la cruz del Calvario, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Hermanos, si tú y yo olvidamos el valor de la cruz, la importancia, si tú y yo dejamos esto a un costadito porque no nos hace tanta gracia, nos olvidamos de que hay alguien que perdonó todos nuestros pecados. En la cruz de Cristo, Él anuló el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de nuestras vidas y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos que tenemos a un Jesús, a un Salvador, y le voy a dar la vuelta a estos versículos, a un Salvador que despojó a todo principado, a toda potestad, a todo gobernante de las tinieblas, que lo exhibió públicamente, que declaró victoria sobre el enemigo, victoria sobre Satanás. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de que yo puedo tener muchas cosas en mi vida que me hacen contrario a Dios, pero Jesucristo con su sangre borró todos mis pecados, lo hizo una bolita de papel y lo echó al fondo del mar. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de que Él nos dio vida. Cuando hablamos de cruz, hablamos de vida. Y hermanos, no podemos hablar de gloria. Y no sé si el Señor me trata a mí con esto, porque yo no quería predicar esto, pero no podemos hablar de gloria, no podemos hablar de cosas mayores si no hablamos de la cruz. La cruz es el comienzo de nuestras vidas. La cruz es vida, la cruz es triunfo, la cruz es perdón de pecados. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me toca vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, en esa cruz no solo fue crucificado Cristo, en esa cruz tú y yo hemos sido juntamente con Él crucificados, para que no vivamos más según la carne, para que no vivamos más según el Espíritu, según las situaciones, sino que podamos vivir por la fe que podemos poner en el Hijo de Dios, la fe en alguien que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto es cruz, esto es muerte. Y la consecuencia de entender esto en nuestras vidas y de vivir con esto es que tú y yo llevaremos fruto. Cuando tú y yo entendemos, vivimos, siendo conscientes de la cruz, de la muerte que tú y yo tenemos que experimentar, tú y yo llevamos mucho fruto. ¿Sabes qué?
a veces nos gusta hacer granos de trigo que quedan solos. Ustedes saben que para sembrar hay diferentes técnicas, pero por ejemplo cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, habla de esa técnica que es al voleo, ¿no? Cuando el sembrador tiene en su bolsa grano y va sembrando en la tierra, ¿no? De esta manera. Y a veces nosotros los creyentes nos gusta estar en la bolsita. Sí. Está el grano cantarino, si yo tengo el ministerio de la alabanza. Está el grano del evangelismo, está el grano... Y están aquí todos conviviendo. Qué bien que estamos, qué bueno que somos. Pero hermano, aquí en la bolsa del Señor, aquí el grano de trigo, no sé si me están entendiendo la figura, que permanece aquí en el cuidado del sembrador, en el cuidado del Señor, aquí no hace nada. El grano aquí queda solo. Si tú y yo no experimentamos muerte, no habrá nada. No pasará naranja en nuestra vida. Tú y yo necesitamos salir, despedidos, al campo. La mies es mucha, el campo es muy grande, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, necesitamos ser sacados de la bolsa, sacados de la comodidad, sacados de la rutina de nuestra vida, sacados del acomodamiento de nuestro servicio al Señor, para morir en el campo y llevar mucho fruto. Tú y yo necesitamos, en primer lugar, experimentar muerte. Estamos llamados a experimentar muerte. Bueno, y tú me dirás, ¿muerte de qué? Muy bien. Versículo 25, para seguir entendiendo esto, del libro de Juan, ¿vale? Juan capítulo 12, versículo 25. Una frase que Jesús repitió varias veces en su ministerio y que deberíamos grabar en la entrada de nuestros hogares, o por lo menos en la entrada de nuestro corazón. Dice, el que ama su vida, ¿cuántos aman su vida? Bueno, el que ama su vida la perderá. Lo siento. Ya, yo no quería decir. No te siento mal. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Este es el que ama su vida. En el original dice, el que se apega a su vida la perderá. Pero aquel que aborrece su vida la guardará para vida eterna. Hermanos, aquello a lo que debemos morir, aquello que impide que la gloria de Dios pueda manifestarse, aquello que nos priva de ver cosas mayores de parte de Dios, tiene solo dos letritas. Es el yo. El yo. Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis allí, declarando y haciendo un acto realmente tremendo, él dejó una frase en sus escritos diciendo: el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. Hermanos, si hay algo en lo que tú y yo tenemos que permanecer en nuestra vida cristiana diaria. En nuestra vida cristiana diaria es aprender a aborrecer nuestra vida, a negarnos a nosotros mismos, a morir al yo. Para experimentar, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, hay que morir. ¿A qué? Dime a quién tengo que matar, que yo lo mato con tal de que Jesús sea glorificado. No se trata de eso. Si parecemos como Pedro, no a cortar orejas a todo el mundo, no. Morir a nosotros mismos. No hay nada que impida más que Dios se pueda manifestar en su iglesia, porque al final la iglesia es del Señor, que nosotros mismos. Y hasta la venida del Señor, hay algo que vamos a tener que aprender a hacer, es morir a nosotros mismos, a aborrecer el yo, negarnos completamente. Y Jesús habla un montón de esto. En Lucas capítulo 9, versículo 23, tú puedes leer allí, si quieres lo puedes buscar, Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, es decir, que este llamado de Dios es para todos. No es para el pastor, para el evangelista, para los que hacen el grupo de la alabanza, no, es para todos. Y Jesús decía a todos los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque lo mismo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En el original griego, el negarse significa rehusar, asociarse con. Cuando tú te niegas a alguien, por ejemplo, tú te niegas a comer, cosa que es difícil, ¿no? Cuando te pones de dieta.
¿Qué es lo que estás rehusando asociarte con los alimentos? Rehusando, negándote. No es que tú lo quieras, no es que te apetezca un montón, no. Es que tú dices, bueno, voy a rehusar asociarme con estos elementos que producen calorías en mi organismo y me hacen crecerlo espiritualmente. Bien. Ahora, cuando la Biblia dice negarse a sí mismo, ¿qué significa? Que rehuses, que renuncies a asociarte con quién? Contigo mismo. Rehusar asociarse con uno mismo. El predicador MacArthur, que es un tema que él trata mucho, dice, la idea es que si uno quiere ser discípulo de Cristo, recibir perdón y vida eterna, debe rehusar asociarse con la persona que uno mismo es. Hermanos, no estamos hablando simplemente de poder conseguir grandes logros para el Señor. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando del perdón, estamos hablando de la salvación, que es aquello que tú y yo debemos cuidar como el tesoro más preciado en nuestra vida, aquello que tenemos que cuidar con temor y temblor. La salvación, para cuidar de ella, hay algo a lo que tú y yo estamos llamados a experimentar, y es la muerte, el negarse a nosotros mismos. Hay mucha gente que cuando viene al Evangelio o hablamos del Evangelio, entendemos un poquito esto de que el Evangelio es que todo nos vaya bien, ¿no? Pero mira, Jesús dijo una frase que yo desde que la leí realmente me marcó. En Mateo 10:34 Jesús dice, no vine a traer paz, sino espada. Vamos a leerla juntos para que podamos entender un poco más acerca de esto de morir al yo. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto no hace falta que lo ponga el Señor, no, a veces ya está antes de él. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no me merece a mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Otra vez lo mismo. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué crees que Jesús repite tanto esta frase en los evangelios? Porque era algo muy importante para poder ser dignos del Señor, para ser discípulos de Él, para alcanzar la vida eterna, para recibir el perdón de pecados. Hermanos, aquí la Biblia nos habla de que, bueno, que nos tenemos que pelear con todo el mundo, ¿no? Que como ahora voy a la iglesia, ahora no quiero saber nada con nadie, a mi padre lo mando allí a freír churros, a mi madre otro tanto de lo mismo, hago lo que... No. Lo que está tratando de decir Jesús es que no te creas que por venir al Señor todo va a estar color de rosa en tu vida. Porque, hermanos, si no, ¿cómo explicamos las persecuciones por causa del Señor? ¿Cómo explicamos los sufrimientos por causa de Cristo? Hay momentos donde amar al Señor, donde servir al Señor, donde morir al yo, significa que va a haber disensión, que va a haber espada, que va a haber situaciones de problemas entre hijos, padres, mujeres, hombres. Está hablando obviamente de creyentes con incrédulos, ¿no? Ahora te discutes con tu mujer y dice, no, ni otra vez espada, así que déjame pelearme contigo tranquilamente. No se trata de eso. Está hablando obviamente del hecho de decidir seguir al Señor. Va a traer disensión, o sea, va a ser difícil. No es que vaya a ser fácil, hermanos. No es que lo vamos a tener todo a nuestro lado, que nuestra familia decir, ay, qué bien eres creyente, ay, qué bien te haces. Bueno, quizás sí, quizás no. Pero lo que Jesús intenta explicarnos es que morir a yo significa poner a Jesús por encima de toda situación. Por encima de toda situación familiar, por encima de toda situación económica, por encima de toda situación social, por encima de toda situación racial. Jesús siempre debe estar por encima de nosotros mismos. Esto es morir al yo. Cuando nosotros ponemos a Jesús por encima de todo lo que nos rodea. Y hermanos, déjame serte sincero, yo todavía necesito poner a Jesús por encima de varias cosas en mi vida. Porque hay varias cosas en mi vida que ocupan más lugar, porque a veces saltan, hay algunos botones que saltan
cuando yo intento seguir al Señor. Morir al yo significa ponerlo a Él por encima de todo. En Lucas 14 habla más de este tema. Este tema es muy concurrente en la vida de Jesús. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con Él, pero Él volviéndose, fíjate, un montón de gente seguía a Jesús. Una iglesia de un montón de miembros. Jesús se vuelve y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe aborrecer a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana. Quiere decir, debe aborrecer, debe poner en un segundo plano, debe dejar un segundo lugar, no debe pegar su vida a padre, madre, hermano, hermana o familia, o si no, no puede ser mi discípulo. El que ama más a padre, madre, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. Luego dice, debe llevar su cruz cada día, o si no, no puede ser mi discípulo. Debe renunciar a todo lo que posee, o no puede ser mi discípulo. Hermano, yo sé que esto capaz cuando suena así, te lo cuenta alguien, y capaz alguien que es joven, dices tú, es que lo que me estás diciendo no me traga bien profundo. Jesús mismo dijo, acordaos sino de la mujer de Lot, que mirando hacia atrás quedó paralizada. Y luego volvió a decir la misma frase, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Hermanos, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que hay algo en nuestro caminar cristiano, hay algo en nuestra vida para que experimente gloria al mundo, para ver cosas mayores. Hay algo que tú y yo necesitamos sí o sí, y es el momento de empezar a ejercitar este llamado que el Señor te dejó, y es morir aquí. Es poder negarte a ti mismo, es poder obedecer plenamente a la voluntad del Señor, es poder obedecer a su palabra, es poder caminar según sus pasos. Porque cuando tú y yo hacemos eso, estamos haciendo algo muy importante. Estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. Jesús dijo, cuando oréis, decid, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una iglesia, un creyente que se niega a sí mismo, a su voluntad, que deja todo a un segundo plano, todo a un segundo, tercer y cuarto lugar. Y Cristo es el primero, es el motor, es lo que sigue, es por lo que vive, es por lo que camina, es por lo que hace. Un creyente que se deja llevar y sigue a Cristo es un creyente que está trayendo el reino de Dios a la tierra. Y hermanos, con todo el amor de mi corazón y con el mismo amor que lo decía Jesús, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestro yo para ver todo lo que el gran yo soy quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10. En Efesios capítulo 2, versículo 10, y vamos a intentar ir terminando. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque, bueno, habla de lo mismo, ¿no? De la salvación, de cómo Jesús nos resucitó. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el negarse al yo es que tú puedas ir a tu espejo y puedas dejar de verte a ti mismo y que comiences a ver la creación que Dios ha hecho en Cristo Jesús en tu vida. Negarse al yo significa que yo pueda comenzar a ver a Cristo en mi vida. ¿Y para esto qué necesito? Necesito ser tratado, necesito ser moldeado, necesito ser arreglado por el Señor. Y para esto tú y yo hay algo que tenemos que hacer, y es dejarnos moldear por el Señor. Como un barro se deja moldear por el alfarero, y no anda preguntándole el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué figurita me vas a hacer? No, el barro simplemente se deja en las manos del alfarero. Dice, se deshace en sus manos para lograr ser la imagen que el alfarero ha diseñado en su cabeza. Hermanos, el Señor te ha hecho hechura suya. Él ha preparado obras de antemano para que tú y yo andemos en ella. Lo único que tenemos que hacer es aprender a negarnos a nosotros mismos para comenzar a ver, no a Ezequiel, no a Juan, no a fulanito, no a mengonito, sino que en mi vida yo mismo pueda comenzar a ver a Jesucristo.
Me dices amén, pero yo creo que no lo entiendes demasiado bien este tema, así que yo te lo voy a explicar de una manera muy gráfica. Voy a pedir al hermano Javier que pueda venir a ayudarme, bien, y a Tomás también, bien, los dos, que puedan venir a ayudarme. Voy a coger lo que te pedí. ¿Cuántos creen que son hechura de Dios? Amén. Vale. ¿Cuántos se quieren dejar tratar por Él? Amén. Bueno, hoy vamos a ver cómo es nuestro proceso. Un aplauso para estos dos galanes. Bien. No saben lo que voy a hacer. Muy bien. ¿Quieres mostrar lo que tienes en tu mano? Muy bien. Elementos que usa todos los días, ¿no? Por eso lo he elegido a él. Vaya a ser que haya un accidente. Yo me iba a poner con el machinería en el cincel, pero era más peligroso. Muy bien. En este momento yo quiero representar algo muy gráfico, pero que nos enseña a qué es esto de ser hechura de Dios y qué es esto de dejarnos tratar por Él. Bueno, Tomás te va a representar a ti y a mí, al hombre, al creyente, ¿bien? Cuando Tomás se ve al espejo, cuando Tomás ve su vida, bueno, todavía no ve todo lo que Cristo ha dicho de él. Todavía ve cosas de Tomás, ¿eh? Ve carácter de Tomás, ve deseos de Tomás, ve pensamientos de Tomás. Entonces Tomás de repente está orando, viene al culto del domingo y le dice, Señor, yo quiero andar en las obras que tú has preparado para mí. Yo me niego a mí mismo. Y automáticamente, cuando Tomás ora y dice, me niego a mí mismo, Dios aparece ahí. ¿Okay? Dios va a ser Javier hoy, ¿no? Entonces vamos a hacer algo sencillo. Tú vas ahora a hacer una pequeña oración y vas a decir, me niego a mí mismo. ¿Bien? Traté. Y después, Dios va a aparecer aquí, ¿vale? Así como ¿vale? Sí. Adelante. Chachán. Pregúntate. Hermanos, el negarnos a nosotros mismos, el ser lo que Cristo quiere que seamos, es dejar que Dios se presente, que Dios coja sus herramientas y comience a moldearnos. Puedes comenzar. No, pero de verdad, no, mentira. Ya será. Bien. Entonces yo te míralo, yo voy a estar hablando, tú ve moldeándolo. Bien. Por todos lados, como si fueras un gran esculturista. Tú no tengas miedo, ¿no? Bien. Hermanos, esto es negarse a uno mismo. Es ponerse en las manos del Señor y dejar que Él te golpee. Y dejar que Él te vaya haciendo a su forma, a su imagen. Mejor dicho, a la imagen de su Hijo. Y en cada golpe, seguramente van desapareciendo cosas de nosotros. En cada golpe se va nuestro egoísmo, en cada golpe se van nuestros malos deseos, en cada golpe, pero todo eso nos va a doler. A la carne, humanamente nos va a ir doliendo. Pero negarse a uno mismo es dejarse en las manos del Señor. Porque el único propósito de Dios, la única imagen, el único retrato que el Señor está intentando reflejar en tu vida. Y por eso pasas tribulaciones, y por eso pasas necesidades, y por eso a veces pasas crisis, como decía Ana, es porque Dios está formando a la imagen de Jesucristo en tu vida. Porque no hay manera de ver gloria si no hay muerte. No hay manera de que haya gloria en el mundo si no hay Jesús en el mundo. Y la única manera de que Jesús se pueda hacer visible es por medio de su iglesia. Y si nosotros, que somos su iglesia, no estamos dispuestos a dejarnos tratar, a dejarnos moldear, a dejarnos golpear, le decimos, no, Señor, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto esto? Así el Señor no puede hacer nada. Pero cuando tú y yo decimos, Señor, te ofrezco todo lo que soy, aquí está mi vida, entiendo que tengo tiempos difíciles y entiendo que tengo tiempos buenos, pero mi actitud va a ser negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, tú vives en mí, Cristo está en mi vida. Quiero ser como Jesús, quiero crecer en la imagen de Jesús, y eso trae gloria, trae vida. Amén. Pues dale esa aplauso más fuerte, creo, ¿no? Amén. Y seguramente aplaudes porque nadie te golpeó con un cincel, ¿no? Hermanos, somos hechura de Dios para que andemos en buenas obras que Dios ya preparó de antemano, para que caminemos en los propósitos, en los planes del Señor. Pero tú y yo estamos llamados, hemos dicho dos cosas, a morir. Estás llamado a morir, estás llamado a aborrecer tu vida, a desear perder tu vida como un barro se deshace en las manos del alfarero. Mira, déjame decirte una cosa, morir, te vas a morir un día. De vivir, de estar aquí. El promedio de vida hoy por hoy está en los 77, 78 años, ¿no?
¿Qué mejor que haber vivido todo ese tiempo perdiendo tu vida en las manos del Señor, en lo que Dios quiere para ti, en la obra de Dios? Porque sabes que probablemente en la tierra nadie te recuerde por lo que tú hagas. Seguramente aquí trabajarás 35 años, 40 años en la seguridad social y puedas tener capaz una buena jubilación o no, capaz puedas tener un gran trabajo, seas un hombre fiel y nadie te va a recordar. Pero todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que trabajamos para Él, todas las veces que nos ponemos en sus manos y nos dejamos tratar, el Señor está formando la imagen de su Hijo. Caminamos hacia la vida eterna y estamos mostrando la gloria de Dios en todo el mundo que nos rodea. Amén. Llamados a muerte, llamados a aborrecer nuestra vida. Y por último, versículo 27 de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 27. Perdón, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Hermanos, estamos llamados a servir a Jesús. Estamos llamados a morir, estamos llamados a aborrecer, estamos llamados a servir a Jesús. ¿Por qué es necesario morir en nosotros mismos? Para poder servir a Jesús. ¿Por qué es necesario aborrecer a nuestra propia vida? Para poder servir a Jesús. ¿Qué tipo de siervo busca el Señor? No un siervo capacitado, no un siervo muy bien dotado. Está buscando siervos inútiles. Siervos inútiles que simplemente hagan todo lo que Dios mande. Hermanos, el principio para traer el reino de Dios a la tierra es la obediencia. Es el poder decir, Señor, que se haga tu voluntad, quiero hacer lo que tú me pidas. Y tú y yo no estamos a ser siervos altamente competentes, humanamente hablando. Estamos llamados a ser ministros competentes por un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Es una nueva vida, es diferente y las capacidades no vienen por nosotros mismos. Dios puede usar cosas que tenemos nosotros, pero no va a ser nuestra capacidad lo que llame la atención de Dios, sino lo que va a llamar su atención es un corazón rendido, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que dice, Señor, yo te quiero servir. Y hoy es un buen día para decirle, Señor, yo te quiero servir. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará Él. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay mejor noticia que esta. El servir al Señor es recibir honra del Padre. Recuerdo muy bien unas palabras de Pablo Baute. Hoy uno de los Bautes se me vino a la cabeza. Él subió aquí, lo primero que dijo, creo que lo primero que dijo de todo lo que dijo en esta iglesia es: el que no sirve, no sirve. Y hermanos, tú y yo como iglesia del Señor estamos llamados a servir a Jesús, a hacer lo que Jesús nos manda. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Servimos a Dios cuando servimos a los discípulos de Cristo. También aquí habla aquel que hospeda al profeta, aquel que recibe al siervo del Señor. Está haciendo un servicio al Señor y Dios lo honra. Hermano, hay tanto que podemos hacer para servir al Señor. En Salmo capítulo 2, versículo 11 dice: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. En Efesios capítulo 6 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y en Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Estás agradecido a Dios? Amén. ¿Estás agradecido porque Él murió por ti en la cruz? Amén. ¿Estás agradecido porque Él te dio una nueva vida? Amén. ¿Porque Él perdonó tus pecados? Amén. ¿Porque Él te libró del reino de las tinieblas? Amén. ¿Porque Él te ha dado una vida mucho mayor para vivir? ¿Sí? ¿Estás agradecido a eso? Amén. Sírvele. Amén. Sírvele. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si uno sirve a Dios para sentirse bien uno mismo, está equivocado. Si uno sirve a Dios por obligación, está mal. Uno sirve a Dios
por gratitud. Y sirve de una manera con temor y reverencia. Servir al Señor no es algo, bueno, vamos a la iglesia. No. Servir al Señor, dar agua a uno de sus pequeñitos, es darle agua al mismo Jesús. Es estar honrando, o sea, servir al Señor es algo que repercute por la eternidad, es algo trascendente, es algo que trasciende y es algo que debemos hacer con temor y reverencia. Y no vamos a hablar hoy del servicio en concreto, pero hermanos, si queremos ver todo lo que estamos hablando en estas semanas y intentamos poder hablar como una secuencia de mensajes, que las cosas puedan ir relacionándose las unas con las otras, si queremos ver todo lo que Dios nos preparó, tendremos que aprender a cumplir nuestro llamado de discípulos. El llamado a morir, el llamado a aborrecer, el llamado a servir y servir a Jesús. Y probablemente lo que uno dice muchas veces es: pero yo no puedo, pero yo he fallado, pero yo me he equivocado. Probablemente tú y yo nos sentimos como Pedro. Pedro escuchó como Jesús le pidió que él se negara a sí mismo. Y Pedro terminó negando a Jesús. Hasta 3 veces, como Jesús le había dicho. Y después de haber negado a Jesús, y después de haber mirado a Jesús, seguido a Jesús de lejos, después de haber querido ser un discípulo mediocre, ¿sabes qué? No existe el discípulo mediocre. No existe el cristiano medio. O eres cristiano, o no eres cristiano, o eres discípulo, o no eres discípulo. Aquí no hay términos medios, no hay tibio, solo hay frío, solo hay caliente. Y Pedro intentó esto de seguir a Jesús de lejos, ¿no? Intentar hacer lo que Jesús le decía, pero así apartadito de todo, sin correr riesgos, sin asumir compromisos, sin asumir responsabilidad. Y esto es imposible, porque Pedro terminó calentándose con aquellos que se reían de Jesús. Terminó insultando a personas, haciendo lo mismo que los demás, insultando a Jesús mismo. ¿Por qué? Por no negarse, por no aborrecer, por querer seguir al Señor, pero también no pasar vergüenza, no negarse a sí mismo. Hermanos, no hay una ley que obra. Y es que tú y yo estamos llamados a mostrar al Señor por medio de la negación, por medio de morir a nosotros mismos. Y yo es lo único que quiero que se te quede en esta tarde. Yo toda la semana estaba luchando en mi mente con este pensamiento. Y lo único que puedo decirte es que es el tiempo, es el momento donde Jesús se quiere hacer más notorio, más real, más visible que nunca por medio de su iglesia. Pero para eso necesita una iglesia totalmente negada a sí misma. Una iglesia totalmente rendida, totalmente sumergida, donde lo único que se vea sea el cincel de Dios, sea su martillo, sea su golpe, sea su mano, transformando y moldeándonos para hacernos a la imagen de Cristo. Si quizás eres como Pedro y le has negado, o has querido seguirlo de lejos, o has querido pasar desapercibido, no debes sentirte culpable, no debes sentirte mal. Es el día para poder ver cómo Jesús viene delante de ti, para decirte: si todavía me amas, yo tengo un propósito para tu vida. Durante todas las canciones que hemos cantado hoy, hemos hablado del amor de Dios, de la amistad de Jesús, de la obra de Jesús. Y hermanos, toda esa obra, todo ese sacrificio, todo ese amor que Jesús dio por nosotros en la cruz, es para llegar a un día como hoy y decirle: mira, si me amas, puedes volver a comenzar. Si me amas, puedes volver a decidir negarte a ti mismo. Si me amas, puedes volver a aborrecer tu vida. Puedes volver a ponerme como Rey y Señor de tu vida. No es solo el Rey de los judíos. No es solo el Mesías que entró en Jerusalén. No, es el Rey de nuestras vidas. Es el Señor de nuestros corazones. Y hay una respuesta que Dios busca hoy en ti y en mí. Esa respuesta es la rendición completa de nuestro ser. Para decirle: Señor, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. No sea lo
lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No sea, Señor, mi deseo, sino tu deseo. No sea mi capacidad, sino tu capacidad. Y hermano, esta mañana es el día para que tú puedas dejar al Señor que está al lado tuya, que te acompaña, que te sustenta, que te sostiene. Dejarlo que Él obre, que Él meta mano en tu vida, que Él toque áreas de tu corazón, que Él toque áreas en tu mente que están obstruidas, que están tocadas, que están dañadas, para que Jesús sea formado en nosotros. Hoy es el día para decirle: Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero rendirme. Hoy es el día para volver a negarte a ti mismo, para volver a renunciar a tus deseos, a tus anhelos personales, particulares, y dejar que todo lo que Dios quiere y tiene para tu vida sea una realidad en ti. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos al Señor? Yo te invito ahí donde estás que por un momento puedas cerrar tus ojos y puedas pensar un poco en todo lo que hemos estado hablando. Muchas multitudes iban detrás de Jesús y Él, volviéndose, los miró y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y hermano, si tú hoy quieres responder a este llamado de Jesús, a esta convocatoria de Jesús a seguirlo, a servirlo, a ser usado por Él, ¿por qué no le dices: Señor, yo renuncio a mí mismo? Porque en este momento no le entregas a Jesús todo lo que te apega a esta vida, todo lo que te ata a este mundo? Porque en este momento no haces una oración personal entre tú y tu Maestro y comienzas a dejar en este culto, en este altar, todas aquellas situaciones o circunstancias que trasladan a Jesús a un segundo o tercer lugar en tu vida? Yo te invito a donde estés que tú puedas entregarte al Señor, entregarte una vez más, decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti, Señor. Quiero cumplir esto que me has pedido, Señor. No quiero seguirte de lejos, no quiero mirarte de lejos, Señor. Quiero estar contigo. Donde yo estuviere, allí estará el que me sirve. Señor, quiero estar donde tú estás. Quiero servirte. Quiero seguirte, Señor. ¿Qué te parece si le dices estas palabras al Señor ahí en tu corazón? Si tú expresas tu amor delante de Él, capaz el Señor trae a memoria a tu corazón algunas palabras, propósitos que Él diseñó, que Él te habló, que Él te dijo hace tiempo, que fueron gestados en la eternidad. Tiempos que nos tocan vivir y capaz el Señor te lo revela, te hace entender. Pero hoy es un día para decirle: Señor, no quiero vivir yo más, sino que vivas tú en mí. Señor, no quiero ser yo, quiero que seas tú en mi vida, Señor. No soy yo el que te lo está diciendo, no son unas palabras repetidas una y otra vez, es una actitud que debe estar en nuestro corazón, hermanos. Y no se trata de comenzar nuestro camino en el Señor y aprender estas palabras y luego olvidarlas. No, Jesús las repitió una y otra vez y terminó su ministerio entre los hombres